Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga enormemente. Bueno, cuando le decía al Señor, Señor, ¿de qué hablo a la congregación y que quieres hablarme a mí primeramente? Pues escuchaba su voz clara mientras dormía y me llevaba al pasaje del camino a Emaús, y de eso quiero predicar hoy. Y le he puesto por título a este tema, Jesús, mi compañero de viaje. Y les invito a abrir sus Biblias en Lucas 24, del 13 al 35. Yo tengo la versión cubana, que es un poquito más explícita. Y tiene un título, Quédate con nosotros. Dice, ese mismo día 2 de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Los 2 discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron, lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret, para Dios y para la gente. Jesús hablaba y actuaba con mucho poder, pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo, ¿tan tontos son ustedes? ¿Que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que los enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego, Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos, pero los 2 discípulos insistieron, quédate con nosotros, ya es muy tarde, y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se los dio a ellos. Entonces los 2 discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los 2 se dijeron, ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como un fuego que ardía en nuestros corazones? En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles, junto con los otros miembros del grupo. Los que estaban allí les dijeron, Jesús resucitó, se le apareció a Pedro. Los 2 discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino de Emaús y cómo habían reconocido a Jesús cuando Él partió el pan. Pues damos gracias, Señor, por tu palabra. Y me gustaría hacer una pregunta a los que han tenido la oportunidad de viajar. ¿Cómo les gustaría que fuese su compañero de viaje? ¿Alguien con que ustedes pudieran tener una charla grata o una compañía grata? ¿O uno de los que ustedes dicen, por favor, que lleguemos rápido? Que estamos encartados con esta persona, con esta compañía, ¿no? Me está haciendo de bendición. Pues a mí me ha tocado las dos situaciones en las que digo, quiero que llegue rápido, y en otra que digo, ay, ¿en qué momento llegamos? Se me fue el camino súper corto porque llevas una charla o una conversación amena con la persona. Pues algo así le pasó a estos 2 discípulos.
mencionan el nombre del uno, mas no colocan el nombre del otro. El uno dice que se llama Cleofas, así se pronuncia, Cleofas, y dice que otro, pues a ese otro vamos a colocar nuestro nombre. Entonces iban Cleofás y Marley, iban Cleofás y Carlos, Cleofás y Arelis, y así a los que estamos aquí. Buscaba qué significaba, y le preguntaba también al pastor, qué significa la palabra Emaús en hebreo, no sé cómo se pronuncia, lo leo tal cual, Hatmat, y decía aguas calientes o baños termales, baños calientes. Y según Wikipedia significa primavera templada. Y yo decía, no compagina como que tanto un concepto, un significado con el otro, una primavera templada con aguas calientes. Sí, no, es más la idea de calor. De calor. Pero sí lo relacionaba un poco porque, bueno, cuando los discípulos salen de Jesús muere, su estado de ánimo entró como en una especie de invierno, podemos decirlo así. De camino a Emaús fue una primavera templada. Y llegando a Emaús, en compañía del Padre, su espíritu dice que ardía sus corazones, es decir, esas aguas calientes brotaron en su ser. Y sí, la primavera dice sigue al invierno y precede al verano, es decir, es como una temperatura ahí a un tiempo intermedio entre la estación fría, que es el invierno, y la cálida, que es el verano. ¿Y por qué se identifica la primavera? Por el renacimiento de la naturaleza y un aumento en las temperaturas medias. Es decir, el deshielo, después del deshielo que viene, la floración, las plantas, los aromas, los animalitos que salen de invernar, Ese no me gusta. Y uno dice, que una de las bonitas épocas, ¿cierto? De las 4 estaciones. Y que se compara metafóricamente con como la renovación de la vida y demás. Bueno, y creo que se vayan haciendo como una idea de esa etapa en la que pasaron los discípulos, de Jesús muere, quedan en desconcierto. Van diciendo, bueno, ya se acabó todo, me voy. Y Jesús viene y les trae de nuevo para que vuelvan a estar en ese fervor. Entonces, podemos ver que después de la muerte de Jesús, los discípulos entraron en una situación de crisis emocional, espiritual, donde la tristeza, la desilusión, el desconcierto, ¿cierto? La duda viene a ellos y los visita. ¿Por qué? Porque ¿qué esperaban ellos? Que lo redimiera, según lo que leíamos en el pasaje del yugo de los romanos, ¿cierto? Pero vemos que las enseñanzas que dio Jesús de que al tercer día resucitaría quedó solo como un recuerdo, no como algo que ellos creían que iba a suceder. Y por el día que Jesús resucita el domingo, yo veo 2 actitudes, la de las mujeres y la de estos discípulos. ¿Qué hacen las mujeres? Dice en Mateo 28:9, María Magdalena y otras mujeres y otra llamada María acuden al sepulcro para ungir con aromas el cuerpo de Jesús. Es decir, su amor por él les hace ir y querer llorar en su tumba. En cambio que Cleofás y el otro discípulo deciden alejarse de Jerusalén, porque la tristeza y la desilusión, el desconcierto, la duda que había en ellos, les hacía huir de Jerusalén. Mientras unos querían ir al sepulcro, ellos se dejaron
dominar por esas emociones, por esos sentimientos que estaban experimentando en esos momentos y dijeron, no, lo mejor es irnos. Porque con la muerte de Jesús, como no la esperaban, también murieron sus esperanzas y sus ilusiones de lo que ellos veían o querían que fuese, que Jesús hiciese, ¿cierto?, con Israel. Probablemente Emaús era su lugar de origen y su casa, y de pronto por eso iban de regreso, porque cuando le dice, quédate con nosotros, no especifican que fuese una posada o algo como donde ellos fuesen a quedarse, sino como dando a entender de que era su casa. Y dirían, bueno, ya Jesús murió, que fue lo que nos hizo salir como de pronto de nuestro lugar de origen, de pronto allá de donde éramos, de Emaús. Ya ese sueño, esas metas, esas ilusiones que teníamos puestas en Él, ya se acabaron, pues devolvámonos. Ya dijeron, bueno, a la comunidad que hacíamos parte ya también se irá a desintegrar, porque cuando hablaban con Jesús le decían, las mujeres que estaban con nosotros, algunos de los nuestros, y también se referían a Jesús en pasado. Él fue, Él hizo, era un hombre, ya lo llamaban en pasado. Entonces podemos ver de que su amor, su fe y entusiasmo y las vivencias con las que pasaron con el Maestro, pasaron a convertirse en recuerdos tristes. Y me llama la atención que en Mateo 28:9, Jesús se le aparece a María Magdalena y a la otra María, y la saluda. Ellas lo abrazan los pies y lo adoran. Y lo que Jesús les dice, no tengan miedo, y les da una instrucción. Den las buenas nuevas a los demás y nos reunimos en Galilea en una montaña. Y después ahí da la gran comisión, vayan, y los bautizan en el nombre del Padre y demás. Pero a los del camino de Emaús no pasa así. Y yo me preguntaba, ¿por qué, Señor? A María se le aparece tal cual y la saluda. Hola, aquí estoy. Y a los del camino de Emaús no se presenta tal cual. A los del camino de Emaús, dice la Biblia, si leen otras versiones, que sus ojos estaban incapacitados para reconocer a Jesús. Y estudiando me daba cuenta que el Señor no quería en ese momento que le reconocieran porque necesitaba trabajar algo en ellos, traer restauración a sus vidas. Y que eso lo iba a hacer durante el camino a Emaús. De camino a Emaús muestra cómo estaban sus corazones y de lo que había en ello era de lo que hablaban. Según el pasaje, iban hablando de lo que había acontecido. ¿Cómo es posible que mataron a Jesús con esta muerte injusta, cierto? La pasión de Jesús. Es que fue una muerte muy horrible. Me supongo que le generó un trauma, un dolor muy grande. Ver cómo Jesús pierde la vida. Y cuando se acaba la fe, cuando se acaba la esperanza, ¿qué es lo que viene? El desánimo. ¿A qué sí? La desilusión. La desconfianza, la amargura, la apatía, la tristeza. Una versión dice estaban cabizbajos, otra dice estaban tristes. Y varias versiones que dan a entender su estado de ánimo, que no era el óptimo. Es decir, entraron en ese invierno, en su estado espiritual frío, al ver que su foco, su norte ya no estaba, que era Jesús. ¿Y cuántas veces no hemos dicho nosotros así? Que nos encontramos en una situación como imposible, Señor, de esta no salgo, no encuentro salida.
esto lo veo como imposible. ¿Sí? Veo todas las opciones y no encuentro una solución. Y el salmista David también lo experimentó. ¿Cuántos han leído? A mí me encanta el Salmo 40. El Salmo 40, versículo 2, si lo puede leer alguno. El salmista también experimentó este sentimiento que experimentaron estos dos discípulos, de sentirse en un pozo profundo, en un callejón sin salida. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y él oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso de mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos. Amén. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así en un lodo cenagoso en el que tú quieres tratar de avanzar, pero no puedes? Y así estaban estos dos discípulos. Por eso decía, ese otro discípulo que no tiene nombre es el tuyo. Porque muchas veces nos hemos encontrado en la situación de estos dos discípulos. Puede ser una situación familiar, de salud, de lucha espiritual también, con la que estás batallando. Como decía Luis, mira, estuve dos domingos en casita y ya mi cuerpo quería quedarse en casa. Y ahí estuvo la lucha, pero ha vencido y gloria a Dios por ello. Amén. Entonces, veo cómo Jesús se introduce sutilmente en el viaje de estos dos. Y veo a un Jesús que reconforta, un Jesús que es empático con ellos, que no lo deja solo en su desesperanza y en su desilusión, sino que les acompaña sin que ellos lo sepan. Amén. Sin supieran que era Él. Y fueron de los dos afortunados con los que Jesús estuvo más tiempo ese primer día, después de que resucitó, porque dice, de camino en la mañana, las mujeres van al sepulcro. Bueno, y después el acontecimiento que sigue es este. Y dice que ya al anochecer, ya se estaba haciendo de noche, ya se estaba oscureciendo. Es decir, que tuvo un buen tiempo con ellos. Tuvo un buen tiempo para platicar, para escucharles y demás. Y vemos que entonces Jesús se hace compañero de camino y se introduce delicadamente en el sufrimiento de sus discípulos. Y así lo hace también con nosotros. Amén. Jesús se interesa por ellos. ¿Por qué? Porque son sus discípulos, porque son sus amigos, porque se preocupa por ellos, porque les ama. Veo cómo, después de que resucita, viene a esos dos discípulos. Cuando va Pedro, ¿qué hace? También va y restaura y sana la vida de Pedro. Cuando Tomás decía, vea, hasta que yo no meta el dedo en la llaga y vea, ¿y qué hace Jesús? Bueno, mete el dedo. ¿Sabe? Específicamente sabe a quiénes va a ir para sanar, para restaurar algo en ellos, algo que se había quebrado en ellos. Y Jesús se interesa por eso, por la condición de sus corazones y su deseo de querer ayudarles a salir de esa situación. Y se introduce con algo tan sutil, una pregunta. ¿A que sí? ¿De qué están hablando por el camino? Muchas veces tú también te puedes sentir así agobiado, cansado y estés hablando con tu mejor amigo, amiga, hermano, familiar, pareja, y Jesús te pregunta, ¿de qué estás hablando? ¿De qué están hablando? Y los escucha porque desea que expresen sus sentimientos, que saquen lo que tenían reprimido. Y al hablarlo, al sacarlo, sean libres. ¿Sean libres de qué? De la tristeza, de la amargura, del desconcierto, de la desilusión, de lo que ellos habían vivido. Amén.
Y vemos de que estos discípulos tienen un concepto muy elevado de Jesús, porque dice, era un gran profeta de Dios, de mucho poder. Si alguien puede leer esa fracción, donde dice por qué habían matado a Jesús, cuando le pregunta a Jesús de qué están hablando por el camino. Lo de Jesús Nazareno, un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros gobernantes le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que él fuera quien había de redimir a Israel. Sin embargo, ya han pasado 3 días desde que esto pasó. Primero Jesús le dice, ¿de qué van hablando? De Jesús de Nazaret. Y luego le dice, ¿qué pasó? Y ya ellos le comentan. Y con esta pregunta Jesús puede ver la aflicción, la angustia que hay en ellos y cómo ellos le cuentan de sus esperanzas fallidas y de lo que las mujeres también le contaron, pero que como nadie la había visto, no le creyeron, como diciendo, si Jesús ha resucitado, ¿por qué no se ha dejado ver? Es lo que si ha resucitado, ¿por qué no se deja ver? Era como lo que puedo percibir en ellos. Y me encanta esto de Jesús. ¿Quién más que Jesús que no conocía lo que había sucedido si fue quien lo vivió en carne propia? Y Jesús finge ignorancia. El que lo conoce todo, finge ignorancia. ¿Por qué? Por querer escuchar y que ellos expresen sus sentimientos, saquen eso que estaba ahí, que tenían reprimido. Y también me encanta la astucia de ellos, porque no dicen es el Cristo, es el Mesías, pero lo dan a entender sutilmente. Esperábamos que Él nos librara ¿de qué? Del yugo de los romanos. Entonces ahí como que sutilmente, implícitamente estaban diciendo, es el Cristo, es el Mesías. Aparte, Jesús no le dice, ay, pobrecito de ti, sí que ha sido muy doloroso, no, sino que también dejan que ellos experimenten y vean cuál es su realidad, lo que hay en su entorno, la vivencia. Pero algo que me llama la atención es que cómo Jesús aprovecha todo eso para hablar a sus corazones. En esos momentos ellos no pueden ver más allá, sino que ven como una injusticia, como algo que no tenía que haber pasado, que Jesús muriera y de la forma en la que murió. Pero al momento que ellos se desahogan de lo que habían vivido, Jesús entonces aprovecha ese momento para enseñarles a partir de la experiencia vivida sobre lo que Él pasó, su muerte y cómo fue. Y lo que Dios tenía, el proyecto de Dios tenía con la humanidad. Amén. Y cómo estaba escrito en la Biblia. Y dice, y Jesús comenzó entonces a enseñarles y a decirles, desde Moisés hasta dónde. Siguiendo por los profetas. Entonces, puedo ver de que mientras Jesús les hablaba y les enseñaba ya parte de la experiencia vivida, de lo que ellos habían experimentado y cómo esto tenía que suceder, porque hacía parte del proyecto, del plan de Dios para la humanidad, hace que ya la Biblia no sea solo una letra, algo que se lee, sino que se convierta en vida en sus corazones, que rebose y llene sus corazones. Y yo creo que así el Señor también va a aprovechar esos momentos de tristeza que te generan dolor y
ansiedad, desilusión, y les da un giro y le dice, mira, tú no puedes ver más allá de lo que hay enfrente, pero yo te voy a enseñar de que hay mucho más allá. Tengo unos planes, unos propósitos contigo que no son estos, va mucho más allá de esto, más de esta situación. Entonces le brinda la oportunidad de ver una perspectiva mucho más clara de la que ellos tenían, que era solo en ese momento era muy limitada. Solo estaban enfocados en lo injusta que fue la muerte de Jesús y que no debía haber pasado. Y así hace el Señor en nosotros. Hace que esta palabra se convierta en vida en nosotros. Amén. Y lo hace basado en las experiencias vividas. En estos días nos reíamos porque le decía a Julián, con el proceso de una compra que teníamos que hacer y demás, le decía yo a Julián, con esta compra fuiste tú el mismo que del 2012, que metió la pata hasta el fondo, cometió unos errores y lo pagamos muy caro. Y él me decía, mira, el Señor me ha enseñado de una manera que ahora soy muy cauteloso en esto. Vemos cómo el Señor te va dando sabiduría, estrategias, discernimiento y puedes ver con mucha más claridad y hacer las cosas no dejando de lado tu realidad, pero sí con la guía del Espíritu. Amén. Otro punto que me llama la atención de lo que Jesús le enseña a los discípulos es que cuando iban de camino, ya cuando iban llegando a la casa, dice que Jesús hizo como que iba a seguir de largo. ¿Por qué Jesús haría eso? Hizo como si iba a seguir de largo. Y es como cuando tú tienes una conversación muy amena con la persona y tú dices, ay, ya, se fue el tiempo tan rápido. Ay, no, se me hizo como muy poquito. Como nos pasó con el evento del retiro espiritual de sanidad interior. Decimos, no, me quedó como un sabor, como que apenas probamos un poquito, queremos más. Así quedaron estos discípulos como, le hace la invitación, quédate con nosotros. Y eso es lo que Jesús quiere, que hoy nosotros le digamos, en un momento así, decirle, quédate con nosotros. He disfrutado de tu compañía, de tu empatía, de tu consuelo, de tu reconforte a mi lado, de tus enseñanzas que me dan vida. Amén. Me imagino que los discípulos dirían, bueno, salimos muy tristes, pero bueno, esta compañía me ha venido bien porque ya como nos ha ido como que a hacer cambiar un poco a poco, el ánimo. ¿Cuántas veces no nos pasa así? Que nos acercamos, Señor, aquí estoy, ¿cierto? Y derramamos nuestro espíritu, nuestra alma delante del Señor. Y no sé si hay una fotico que ustedes han visto, uno de estos memes que hay un gatito que entra a la habitación de oración y cuando sale un león. ¿Y a cuándo nos pasa así, cierto? Que entramos como un gatito chiquitito, un miau, dando un miau y salimos dando un rugido. Después de que hemos entrado en la presencia del Señor y el Señor nos ha reconfortado. Amén. Vemos que sus dudas fueron aclaradas porque el Señor se tomó el tiempo de decirle por qué tenían que haber sucedido esas cosas. Entonces veo que Jesús le creó esa necesidad de desear más su presencia y tener intimidad con ellos. Porque dice, quédate con nosotros y quédate a comer. A mí, en lo personal, me puedo disfrutar un arrocito blanco con un huevo frito, pero si es una compañía excelente, a mí me sabe a gloria. Pero puedo tener un manjar
enfrente mío, pero si no me siento incómoda, no son las personas correctas, me queda como un sinsabor, agridulce. ¿A que sí? Y estos discípulos decían, queremos más, mira, nos hemos sentido muy a gusto contigo, queremos tener más intimidad, ven, pasa. No todos ustedes van a invitar a cualquiera a invitar a su casa a comer, ¿a que no? Invitan a los más allegados, a los más cercanos, y lo hacen con amor. Voy a hacer mi mejor plato, el que me quede mejor, ¿cierto? De que se sientan a gusto. Y esto fue lo que Jesús generó en estos discípulos. Porque a veces no importa lo que se come, sino con quién se come. ¿A que sí? ¿A quién le ha pasado así? Yo creo que a la mayoría, ¿cierto? Y en ese momento, en ese lazo, pudieron compartir un poco más de intimidad. Pero cuando es que se le abre los ojos, el velo, lo de la incapacidad, lo que les impedía ver a Jesús cuando ya el trabajo estaba hecho, cuando ya Jesús había restaurado sus vidas y lo reconocieron por un gesto familiar, en la forma como Él partió el pan y lo bendijo. Si ustedes leen la multiplicación de los peces, cuando Él dice yo soy el pan de vida, y muestran, si van esta semana pueden estudiarlo en casa, de buscar esos pasajes, tenía una forma única, un estilo propio de partir el pan y bendecirlo. ¿Alguna característica propia de Antonio Aida? Que tú digas, lo reconozco por ello. La humildad. Arely, una característica propia de tu amorcito. Que tú dices, mira, reconozco. Su forma de comer, de tomar el jugo, de sentarse, no lo sé. De cómo se peina, no, todo el tiempo. Pues Julián y yo a veces tenemos un lenguaje que cuando yo que el ojito le brilla así, yo alguna maldad me quiere hacer. Cuando me mira así todo pícaro, yo digo, alguna maldad me quiere hacer, alguna broma, y ya yo estoy apercibida, como algo quiere hacer. Pero son gestos que solo tú conoces cuando conoces a la persona y has tenido intimidad con ella. Y esto le pasó a los discípulos, que cuando Jesús partió el pan y lo bendice, ¡ah! Es Jesús. Y a lo que ya le reconocieron, Jesús desaparece, porque ya su trabajo estaba hecho. Y era de que no se desligaran de Jerusalén. Porque ¿cuáles eran los propósitos de Jesús en Hechos 1:2? Cuando dice Jesús, después que resucitó, estuvo 40 días con ellos y les mostró diferentes formas de que Él estaba vivo. Es decir, demostró que Él estaba vivo, lo dice así textualmente. Y les enseñaba más sobre el reino de Dios. Y después les da una orden. Quédense aquí en Jerusalén, ¿porque qué? Para que puedan recibir ¿qué? La promesa. ¿Y cuál era la promesa? Entonces, si estos dos discípulos se hubiesen quedado en Emaús, no hubiesen hecho parte de la promesa. Amén. Y con esto sus ojos se abren. Solo hasta allí recuerdan cómo su ánimo había cambiado, mientras ¿qué? Jesús les escuchaba y su corazón se iba llenando, se iba rebosando de amor, de fe, de esperanza, de alegría. Amén.
Y es que caen en cuenta que una conversación así no la podían tener con cualquiera, que solo Jesús, solo con Jesús era que podían tener una conversación así. Porque dice, con razón era que ardía nuestro corazón cuando hablábamos. ¿Por qué? Porque era con Jesús quien hablaba. Y es como decir, bueno, ayer Jesús le inyectó otra vez esa esperanza, ese fuego, ese avivamiento, decir, el Señor está vivo, el Señor está vivo. Y me llama la atención que ya iban cansados de todo un día de camino. No dice, bueno, vamos a quedarnos a comer y después vamos y damos la noticia. No dice eso. Dice que salieron inmediatamente a Jerusalén. No les importó la hora, que ya estaba tarde, sino que salieron a toda prisa a dar la buena noticia. Y yo creo que a eso estamos también llamados nosotros, a decir que Él está vivo, a dar la buena noticia. Y dice que compartían con ellos los demás cuando llegaron a Jerusalén, y con los otros discípulos compartían de todo lo que habían hablado con Jesús. Y así nos toca a nosotros, compartir con los demás, aquellos que no creían, porque si ustedes leen los pasajes de la resurrección, a las mujeres no le creyeron, a estos no les creyeron al principio. Todos estaban pasando por una desilusión y una tristeza tan grande que no creían. Tomás no estaba cuando Jesús se le apareció no estaba ahí en ese grupo de los 10, y cuando yo, no, hasta que no se me aparezca Jesús y le meta el dedo en la llaga, no creo. Y así lo tuvo que hacer Jesús. Y a nosotros también nos corresponde así, dar las buenas nuevas de lo que Jesús hace en nuestras vidas, de que no estamos solos, que Él nos acompaña en momentos difíciles y nos ayuda a ver cuál es su propósito para con nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Jesús? Vino a rescatarles, vino a restaurarles. ¿A rescatarles de qué? De la tristeza. ¿Vino a qué? A renovar su fe, su confianza, a acrecentar su amor para con Él y abrirlos a la esperanza. Amén. Y eso mismo Dios quiere para con nosotros. Amén. Bueno. Y que esperemos la promesa también de que ya la tenemos aquí en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Tener esa certeza de que no estamos solos, de que Él nos reconforta, nos consuela. Así que esa mentira, cortemos con toda mentira de Satanás que quiera decir, mira, no hay salida, no es posible, estás solo, no vas a poder. Porque son mentiras que Satanás ha colocado en nuestras mentes y que debemos cortar con ellas. Porque hoy Dios nos ha hablado y nos ha dicho que Él se interesa por nosotros, que desea que nos acerquemos a Él, que Él tiene su oído presto para escucharnos. Él desea que tú te desahogues, que seas libre de eso que tienes reprimido ahí dentro, y lo desahogues delante de Él. Y le digas, hazme libre, Señor. Dile a Él, muéstrame cuál es tu realidad para mí, cuál es tu propósito, cuál es tu perspectiva. Que yo pueda ser consciente de cuál es mi realidad, pero cuál es la que tú tienes para mí. Dios no nos está diciendo, ay, pobrecito de mí. No. Dios quiere sacarte de esa situación en la que te encuentras. Proceso de enfermedad, de lo que sea. Dios quiere mostrarte de que hay algo más y quiere llevarte a ello, que tiene un propósito más grande. Amén.